Ok, let's go. Vale. Comenzamos nuestro webinar. Pam, 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 pam. Daniel, recuérdate a darle al botón de grabar. Sí, ya estamos grabando de hace rato. Ok. Muy bien. Chicos, sean todos y todas bienvenidos a este webinar que tenemos con Patrick Vellner. Patrick, hello, my friend. So nice to see you again. How are you doing today? I'm doing well. Thanks everybody for coming in today. I'm so glad we're doing this. Estoy tan feliz de que estemos haciendo esto, Pat. Este es el comienzo de una aventura, de algo muy guay que estamos haciendo. This is the start of something really cool we're doing. And I'm really happy that we're here and that we can start. So, entonces, Pat, para comenzar un poco, más o menos, o en un ambiente, en un ambiente muy amplio de qué es lo que vamos a hablar hoy. So, Pat, in a very broad view, what are we going to talk about today? So the most broad way possible is to say we're going to talk about how to get the most out of your training. Ok, entonces dice Pat que la forma más amplia de lo que podemos ver, de lo que vamos a ver hoy, es cómo maximizar la forma en la que entrenas en tu día a día. Ok, entonces, Pat, I've prepared a little presentation, so some of the intro will explain it in more detail, but that's pretty much it. Common mistakes, ways to get the most out of every session that you do, and some things to think about while you are training. Ok, entonces dice Pat que él preparó una presentación donde en la introducción él explica la grandísima mayoría de lo que va a suceder y de lo que vamos a hablar hoy, así que esperemos que eso explique todo lo que va a suceder. So Pat, whenever you want, should we start your presentation? Sure. First, I want to say obviously thanks to Daniel and the crew at CrossFit Courage, and especially Daniel because he's going to be my translator today. So obviously everything you hear from him is what I'm trying to say. So he's going to make this a lot smoother for everyone. Ok, dice Pat que nos agradece muchísimo al equipo de Coraje por haber hecho que esto sea posible, y bueno, dice de manera chistosa que sobre todo gracias a Daniel, que va a estar siendo su intérprete el día de hoy y va a hacer que todos podamos entender todo lo que él quiere decir hoy, ¿vale? So you are very much welcome, Pat. So let's start. Let's see what we've got. We have right here your presentation. Very good. Okay. Entonces, ya espero que todos tengan la presentación allí y que todos estemos viendo bien lo que tenemos en la presentación, ¿cierto? Ya vemos. I've got everything. Ya, ok. Los demás. You ready? Por ahí, el Fran, por ejemplo, ¿lo ves por allí todo? Bien. Genial. So, Pat, we are ready. Let's go. All right, let's do it. So I want to welcome everyone to the webinar today on maximizing training effectiveness. I'm Pat, obviously. It's nice to have everybody here, and I hope you're excited to be a part of it. Entonces, Pat dice que nos da la bienvenida a todos a este webinar que es sobre cómo maximizar la eficacia en nuestros entrenamientos. Su nombre es Pat, como ya ustedes lo saben, y que está muy encantado de tenernos a todos acá y espera que estemos muy emocionados por ver esto. A ver. All right, so the first thing I want to mention today is that learning to maximize training effectiveness is very individual to you. Entonces, lo primero que queremos mencionar hoy es que aprender a maximizar tu entrenamiento es algo muy individual para cada uno de nosotros. Lots of the information that I'll go over today is meant to give you some ideas, things you can try, or things you can think about as you approach each training session. Mucha de la información que repasaremos hoy
está destinada a darles ideas de cosas que podemos probar o que podemos pensar en qué manera podemos acercarnos a cada uno de los entrenamientos o a cada una de las sesiones de entrenamiento que tenemos. It's really important to know the goals of why you're training. If it's for competition, for health, for some specific performance goals. Ok, es importante conocer los objetivos que tenemos con nuestro entrenamiento y que si es por competencia, por competiciones, por salud, por algunos objetivos específicos de rendimiento. Once we know that, we're able to match your training to meet your goals. Una vez que ya sepamos eso, vamos a poder coincidir el entrenamiento con tus objetivos. We'll talk a bit about some common mistakes that stop people from getting the most out of their training. Hablaremos de un poco de los errores comunes que pueden impedir que aproveches al máximo tu entrenamiento. We'll talk about the difference between training and competition preparation. Muy importante, hablaremos de la diferencia entre el entrenamiento y la preparación para una competición. We're going to look at how training is a tool and how we can use it really effectively. Y de que el entrenamiento es una herramienta y hablaremos de cómo la podemos usar de manera efectiva. We'll talk about keeping our bodies healthy because more good days means more effective training. Vamos a hablar de cómo mantener nuestros cuerpos saludables, porque más días buenos significa más días efectivos de entrenamiento. And we'll talk about managing training volume. Some people think that games athletes just train like crazy all the time, but the best athletes don't necessarily just do more. We want to be specific and not waste any training. Entonces dice que hablaremos de cómo gestionar el volumen de entrenamiento. Algunas personas piensan que los atletas de los Games entrenan como locos todo el tiempo, pero los mejores atletas no entrenan necesariamente más, sino que son específicos y no desperdician su entrenamiento. Muy bien. I'll just mention too, Daniel, we'll have chances for people to ask questions along the way as well. Muy bien. Chicos, dice que es súper importante. Tendremos suficientes momentos a través de toda la presentación para hacer preguntas y respuestas. Así que lo que pueden hacer es colocar en el chat o escribirlo en un papel y una nota las preguntas que se les vayan pasando por la cabeza, porque a través de la presentación tendremos espacios para hacer preguntas y respuestas. I think you just told them to put it in the chat or write it down. Yes. That's perfect. You're really working on your Spanish, huh? Good. My French is good, so sometimes it helps. Oh, good. Okay, so onto this slide. All right. So training is how we can get stronger and fitter, but it's also how we can find our limits. El entrenamiento, dice Pat, que es una forma de encontrar, de hacernos más fuerte y ponernos más en forma, pero también es una buena forma para encontrar nuestros límites. Sometimes in training, we shy away from our limits because we don't want to fail at something. But what doesn't challenge us won't change us. Dice que a veces nos alejamos de nuestros límites porque no queremos fallar, pero lo que no nos reta no nos va a cambiar. We should always be looking for new ways to challenge ourselves in training. And that's what's going to help move us towards our goals. Debemos estar siempre buscando nuevas formas de retarnos a nosotros mismos en nuestros entrenamientos, que nos ayudará a avanzar más y conseguir nuestras metas. It's really easy to fall into the habit of staying comfortable, but we shouldn't be scared of failing. Nothing bad happens. You're just finding where your limits are that day. You're just learning. Okay. Es fácil caer en el hábito de hacer entrenamientos cómodos
pero no debemos tener miedo a fracasar. No pasa nada malo. Solo estamos encontrando los límites de hoy y estamos aprendiendo. And as long as you're learning something, you're improving, and that's a good training day. Y mientras estemos aprendiendo algo, estamos mejorando y eso fue un buen día de entrenamiento. I can promise you personally that I fail a lot in training. And because I do that, I fail less in competition. Dice de manera bromeando que les puede prometer que él falla muchísimo en los entrenamientos, pero eso hace que falle menos en las competiciones. Muy bien. Very nice. And that photo is a good example of that. Yeah, dice que esa foto es un excelente ejemplo con su entrenadora Michelle de un día que, ¡woo! ¿Ah? Very good. Muy bien. All right, so here is an example of a weightlifting workout. And we've all seen workouts like this before. Ok, tenemos un ejemplo que todos hemos visto. Este es un ejemplo de un entrenamiento de levantamiento de pesas. The workout is 12 minutes, build to a max weightlifting barbell complex. In this case, 1 squat snatch plus 1 hang squat snatch. Como lo tenemos acá, son 12 minutos. Encontrar la mayor cantidad de peso en este complex es un squat snatch y un hang squat snatch. When we see this progression, it's pretty obvious what we're going to do. You do a set, you see how you feel, you maybe add some weight, and you keep going up. Ok, cuando vemos este tipo de entrenamientos, la progresión es obvia. Se hace una serie, ves cómo te sientes, agregas algo de peso y continúas levantando. For most people, as long as they're technically good at this lift, they'll keep going until they miss maybe on their last lift. Para la mayoría de las personas, con tal de que seas técnicamente bueno en estos levantamientos, continuarás levantando, en este caso que seas un buen snatcher, hasta que encuentres ese peso y falles. This feels really normal, and most people don't feel bad failing a lift in this type of workout. Esto se siente muy normal y la mayoría de las personas están de acuerdo con fallar en este tipo de entrenamientos. Your failure here is easy to define. We know that a fail is missing a lift, but sometimes it's not so easy to define. Ok, el fracaso aquí es fácil de definir. Simplemente un fallo es perder un levantamiento, no poder hacer el levantamiento completo. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas no son tan fáciles como eso? So now let's look at the next workout example. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo de entrenamiento. Vale. Muy bien. So this workout is 3 rounds of 30 pull-ups and 30 wall balls. Entonces ahora tenemos 3 rondas de 30 dominadas y 30 balones a la pared. Dice el slide, what would you do? ¿Qué harías tú? When we see a training piece like this, things change for us and they shouldn't. Ok, cuando vemos un entrenamiento de este estilo, las cosas cambian para nosotros, pero no deberían. So I want everyone to just take a second looking at the workout and imagine how you would approach that workout. Vale, genial. Una pequeña dinámica. Nos vamos a tomar un par de segundos para que ustedes en sus cabezas piensen cómo atacarían este entrenamiento. Vamos a tomarnos un par de segundos. Ustedes, chicos, tómense un instante y digan, mira, tengo 3 rondas, 30 pull-ups, 30 wall balls. ¿Qué harían ustedes? So it's on you, Pat. It's whenever you want them to finish thinking. Stop thinking. So usually when we do a workout like this, it's for time, but in training, it isn't a competition. So your time doesn't actually matter that much. Por lo general, ese tipo de entrenamiento los hacemos for time.
los hacemos lo más rápido que podemos. Pero, pero esto no es una competencia. Entonces, eso, el tiempo, no importa tanto. So some workouts like this are a great time to work on something specific, and it's up to us to decide what that is. Ese tipo de entrenamiento es un buen momento para que nosotros trabajemos en algo específico y es nuestro momento de decidir qué va a ser eso en lo que vamos a trabajar. What you decide will depend on your goals, your skills, and maybe even how you feel that day. Lo que decidas dependerá de tus objetivos o tus habilidades, tal vez incluso de cómo te sientas ese día. For example, if I struggle with wall balls, maybe I decide today is a good day to work on doing bigger sets of wall balls, and I break up the pull-ups a lot as a result. Entonces, si yo no soy el mejor en los wall balls, tal vez decido hacer sets mucho más grandes de wall balls y dividir mucho las dominadas. Or maybe I'm the opposite and I need to work a lot on my gymnastics. So I decide I'm going to do every set of pull-ups unbroken and I'm going to break up the wall balls. O tal vez soy lo opuesto, que no tengo que trabajar en mis gimnásticos, entonces voy a hacer todos los sets de pull-ups unbroken y voy a dividir los wall balls. Now, this workout is actually from my training a while back. I did this workout, and if you want to watch it, I filmed it and it's on my YouTube channel. Un dato muy, muy interesante. Este entrenamiento, Pat lo hizo y lo tiene grabado, lo tiene filmado y está en su canal de YouTube. Así que deberían, cuando terminemos este webinar, anoten eso para que lo busquen en su canal de YouTube y vean cómo le fue. So in training, time isn't everything. Entonces, en el entrenamiento, el tiempo no lo es todo. I joke with a lot of other games athletes when we talk about strategy on workouts that the fastest strategy for any workout is always fast and unbroken. Pat dice que bromea con los otros atletas de los games, diciéndoles que la mejor estrategia que hay es hacer todo unbroken y terminar lo antes posible. So, but sometimes we need to pull our focus away from just the time. Pero a veces necesitamos desviar nuestro enfoque de solamente el tiempo. Taking risks is okay in a workout as long as it has a specific purpose. Correr riesgos está bien, siempre y cuando tengas un propósito específico. In a workout like the one we just saw, the only way to really fail is to not make a specific goal. En un entrenamiento como el que acabamos de hacer, la única forma de fallar es al no haber puesto un objetivo específico para el mismo. Trying to do unbroken sets might lead to big breaks and a slower overall time. But if that was the challenge you set for yourself that day, then that's still a successful workout. And you focused on something in your training that was specific to develop a skill. Tratar de hacer los sets unbroken tal vez nos lleve a hacer grandes descansos e ir a un tiempo final mucho mayor. Pero si ese era el reto del día, entonces fuiste exitoso y te enfocaste en una parte específica de tu entrenamiento. So even if a strategy doesn't give you the fastest time, but it develops a skill that you need, then that's a win in training. Entonces, en cuanto a el entrenamiento, incluso si la estrategia no te da el tiempo más rápido, pero desarrolla una habilidad que necesitas, eso es ganancia, eso es un win. You can always move faster. So reframing what we consider to be a success in a workout by setting specific goals is really important to help keep us motivated and develop different capacities. Ok, entonces uno siempre se puede mover más rápido, pero
o por lo tanto, reformular lo que consideramos como un éxito, como un win, en un entrenamiento mediante establecimiento de metas específicas es importante para ayudarnos y mantenernos motivados y desarrollar diferentes capacidades de entrenamiento. Even when you're doing this, you still might miss your goal sometimes, and that's okay. It should be a challenging goal. Even when you fail to meet your goals, you still learn. Incluso haciendo esto, existe la posibilidad de que falles y no te encuentres con los objetivos que tenías de ese día. Pero es obvio que tiene que ser un reto y que aún así hayas fallado en conseguir ese goal o ese objetivo de ese día, igual aprendiste. Pushing your limits like this with challenging goals is what's going to lead you to be able to do a workout like that unbroken and fast, which is what I did. Uf. Entonces, empujar tus límites de esa manera es lo que te va a llevar a hacer ese tipo de entrenamientos unbroken y rápido, y nos dice que eso fue lo que él hizo. Very nice. Ok. Entonces, chicos, esta es la parte con respecto a el tipo de entrenamientos o de cómo ver los objetivos de entrenamiento. Es una parte que tenemos para preguntas. Entonces, chicos, nos queda un espacio de unos minutos abiertos en el caso de que algunos de ustedes tengan alguna pregunta con respecto a este tema. Les vamos a dar un minuto para que lo piensen. Veamos, aquí tenemos una pregunta. A ver. Yeah. Any questions on that first section about, specific training goals? A ver, creo que hay uno de los chicos que está escribiendo sobre cómo elaborar estrategias del entrenamiento. Tómense su tiempo. Ahí tenemos una. Ok, muy bien. Tenemos dos preguntas. Vamos a manejar la primera que nos llegó. Pat, question number one is, what if there are two movements that it's a couplet, and both movements you're not good at them? La pregunta es de Selma y Selma nos dice que qué tal si es un entrenamiento de dos ejercicios y ninguno de ellos se te da bien. We're going to talk a little bit later about skill development and getting good at movements. So maybe just say that to start. Ok, vamos a hablar luego, Selma, vamos a hablar con respecto al desarrollo de habilidades y desarrollo de movimientos o de nuevos movimientos que tienes que hacer. Entonces es muy posible que eso se te responda también luego. Pero Pat, continúa. But I would pick one for whatever day and try to target that as your specific challenge for the day. Pero él dice que él escogería uno de los dos por el día y que ese sería el enfoque del día. ¿Vale? Is that it, Pat? Yeah, it's hard to balance too many goals in one workout. Dice que es difícil balancear más de un objetivo por entrenamiento. So for me, what I try to do usually is pick, I pick the hardest path. If I'm good at one movement and not good at another, I'll try to really target the bad one. But if you're not great at both, you just need to pick one and make that your focus, and don't worry too much about the other one that day. Él dice que normalmente le sucede que en uno de los dos movimientos él no es demasiado bueno, entonces él trabaja en el movimiento en el que no es demasiado bueno, pero en el caso de que eso suceda, simplemente escoge uno de los dos y se enfoca a tope en uno de ellos y el otro quedará para otro momento.
Okay. But for example, like the workout we looked at with the wall balls and pull-ups, Por ejemplo, if con you look los wall balls y los pull-ups. if you look at that and you're worried about the wall balls, let's say when you see that workout, the wall balls make you worried, focus on the wall balls. Que te preocupan los wall balls en ese entrenamiento. I think too often what people do is they say, I'm really good at pull-ups, I'm really bad at wall balls. So they do the pull-ups unbroken and they take a ton of rest on the wall balls, and they should do the opposite. Ok. Entonces dice que normalmente si una persona es mala en los wall balls y buena en los pull-ups, normalmente lo que hacen es tomarse muchísimo descanso en lo que son buenos y intentar ir a tope en lo que son malos, pero deberían hacer lo opuesto. Otherwise, we're just training ourselves to still be good at pull-ups and still be bad at wall balls. And there's no progress. De lo contrario, nos estaríamos simplemente entrenando para continuar siendo malos en wall balls y buenos en pull-ups. Y no tendríamos progreso. Very good. Okay, let's see another question we have here. It says, and maybe we can keep this answer short. Yeah. How do you manage failure? La pregunta dice acá, ¿cómo manejas el fracaso? It's frustrating, but that's what you're training for. Is if you never fail, it's because you never tried anything hard. Okay. Es parte de lo que hacemos, es parte de el por qué entrenamos. Entrenamos es para fallar, porque estamos buscando nuestros límites. Entonces es parte del proceso. It takes a lot of practice, but training yourself mentally to consider a miss or a fail as an opportunity and a place where you know there's room for improvement is really important. So you don't feel bad about it. You get excited about the opportunities that come from those sorts of things. Okay. Entonces es que se te abra esas oportunidades para fallar, que son las oportunidades que tenemos para aprender y que toma bastante tiempo acostumbrarse a que parte de lo que nosotros hacemos es fallar también. A ver, Pat, we can have, let's see, we have another, we have two more questions. Vamos a ver. ¿Cómo afecta la mente cuando llegas o llevas ya día y medio de competición ya en delante? O sea, que ya ha pasado día y medio de competición. So, Pat, it's been a day and a half of competition. How does that affect your mindset or the mindset you have in competition? We're going to talk a bit more about competition stuff in the third section, I think. Competition is a skill, so practicing what it's going to competitions more, creating competition-like environments in training is really helpful for that, because every workout you need to approach like it's worth a lot, because it is. And if you are tired, and I think, okay, here, the easiest way to put this is, I've been competing a long time. There is always a point in every competition where I feel like I'm too sore or tired to possibly be competitive anymore. But I always am, because everyone else is feeling the same. Okay. Entonces dice que competir también es una habilidad que se trabaja. Entonces tienes que trabajar en ambientes de competición, tienes que crear ambiente de competición para entrenarte y saber cómo eso se siente. Y que una de las cosas que le hace sentir mejor a él cuando está en ese tipo de momentos, dice que tiene ya mucho tiempo entrenando, es que siempre en cada competición llega un momento en el que se siente súper cansado, pero que él sabe que todos los demás están en la misma situación. So competition is hard, and it's meant to be hard, but what's hard for you is hard for everyone else. So trying to remember that when things get hard is actually very helpful. Okay. Entonces intentar recordar eso de que una competición es difícil, pero es igual de difícil para todos los demás, hace que sea mucho más fácil para los demás. Vale.
Chicos, vamos a intentar continuar a la siguiente parte y ya luego continuaremos haciendo más preguntas con respecto a, o para Pat, ya tendremos más tiempo, pero we can continue to the next part, Pat, right? Yeah, we can go ahead. Yep. Okay, let's see. Again, just tell if there's more competition related questions, there's a whole section on competition stuff. Sí, tenemos una sección de competición también, entonces es muy posible que muchas respuestas también vengan de esa parte, así que no se preocupen por eso. Bien. A ver. Ok. Vale. Ya lo tenemos, chicos. Podemos continuar. All right, ready? Yeah. Okay, so CrossFit is really well known for being done at high intensity. Entonces, CrossFit es bastante conocido por realizarse a alta intensidad. And this is really good for getting a really good workout in a class, but that mentality can actually backfire on us when we start to add a lot of training volume. Entonces, esa es una muy buena mentalidad para un entrenamiento dentro de una clase, pero esa mentalidad nos puede resultar contraproducente cuando comenzamos a agregar más volumen de entrenamiento. So when athletes plan to start competing, they'll often increase their training volume so that they can be ready to tolerate the high volume of competition. Entonces, cuando los atletas comienzan a planear competir, aumentan el volumen de entrenamiento para prepararse para tolerar el alto volumen de una competencia. This is really important to do, but not every workout can be done at 100% effort. Es muy importante, pero no todos los entrenamientos se pueden hacer a un 100% de esfuerzo. If we try to do that, it's going to lead to injury or mental or physical burnout down the road. Entonces, si tratamos de hacer eso, puede provocar lesiones o agotamiento mental e incluso físico. It's important that we balance high intensity workouts and training sessions with some moderate or low intensity efforts so that we can keep our bodies healthy and our performance higher. Es importante equilibrar esa alta intensidad en las sesiones de entrenamiento con esfuerzos de intensidad moderada para mantener nuestros cuerpos saludables y nuestro rendimiento alto. Muy bien. So low to moderate intensity work is really important for athletes who are looking to become competitors, but it can take a lot of time. El trabajo de intensidad baja a moderada es muy importante para los atletas que buscan ser competitivos, pero puede tomar mucho tiempo. It's a really great way to learn or practice new skills, to learn movement efficiency, and build tolerance to high training volume. Es una excelente manera de aprender o practicar nuevas habilidades, aprender la eficiencia del movimiento y desarrollar tolerancia a alto volumen de entrenamiento. So the majority of my training in a day is low to moderate training. I might have one or two hard CrossFit workouts in a day. The rest of it is EMOMs, accessories, skill work, long, moderate intensity, machine conditioning. Entonces la mayoría de su entrenamiento, dice Pat, que normalmente es 1 o 2 entrenamientos de alta intensidad de CrossFit y el resto son EMOMs, habilidades, accesorios y trabajos de máquinas, de ergómetros de moderada a baja intensidad. So planning with your coach where to put your intensity will help keep your sessions better. Entonces, planear con tu entrenador dónde vas a poner tu intensidad te ayudará a planificar mejor tus sesiones. Deciding which training parts are meant to be done at high intensity
and which ones might have a different goal, like learning skills. Vale, decidir qué partes del entrenamiento están destinadas a ser de alta intensidad y cuáles otras partes están con un objetivo de aprender una habilidad nueva. What we use a lot is called an RPE scale or an effort scale, which can be really helpful in ranking your efforts and keeping you from putting your high intensity efforts in the wrong place. Lo que él hace, dice, es que usa una escala de RPE que le resulta muy útil para clasificar los entrenamientos y ver qué esfuerzo debe poner en qué parte. So my workouts will be given a number from 1 to 10. And if it's a 7 out of 10 effort or a 9 out of 10 effort, I know what intensity to put in. So, 1 out of 10 is really easy. 10 out of 10 is like it's nearly going to kill you. Ok, entonces tiene una escala del 1 al 10, ese RPE, siendo 1 muy, muy fácil y siendo el 10 que el entrenamiento te va a matar. ¿Vale? A ver. So this type of volume work with lower moderate effort has a lot of different variations. And I just made a list of examples of what it can look like and ways that I usually see it. Entonces, este tipo de trabajo de volumen tiene muchas variaciones y él nos hizo una lista de ejemplos de cómo se puede ver. So long EMOMs are really good for practicing new skills with some fatigue. I know a lot of games athletes are doing this kind of thing now. Ok, dice que EMOMs largos son geniales para practicar nuevas habilidades con un poco de fatiga y que nos da el insight de que ha escuchado que los CrossFitters de los games últimamente están usando este tipo de entrenamientos. Movement conditioning, where you repeat just a single movement for a lot of reps, can help you learn efficiency and rhythm of a movement. El condicionamiento de un movimiento es como repetir un solo movimiento muchísimas veces y esto nos hace ganar eficiencia y encontrar un ritmo dentro de este entrenamiento. So the question earlier about having movements that you're bad at, this is a good way. Both of those, long EMOMs and movement conditioning, are really good ways to work on movements that you're bad at, because they teach you to practice the movement and learn the movement better. Entonces, con las preguntas que teníamos antes con respecto a los movimientos en los cuales no somos tan buenos, estos dos modos de entrenamiento nos sirven bastante bien para encontrarnos con un desarrollo de habilidad en cualquiera de estos movimientos. And I should note that the movement conditioning there, the example we have, the 100 box step overs, it's written not for time. So those aren't necessarily push it as hard as you can. It's about moving steady and finding rhythm. Y hacemos un paréntesis que dice en la parte de condicionamiento, dice que es not for time, que no es por tiempo, entonces que deberíamos no es para que nos canse demasiado, sino que es para que nos encontremos un ritmo de entrenamiento en esta pieza, en este piece, en esta parte. So accessory pieces are really good for building strength and skills where you have multiple sets and programmed rest. La otra parte dice que son partes de accesorios, son buenas para construir fuerza y habilidades adicionales. And then lastly, aerobic capacity building is really good. These long aerobic efforts, usually I'd be working in zone 2 or 3, but you might spend 40 minutes on a machine. Ok, entonces la parte de capacidad aeróbica son estos esfuerzos largos que tenemos y nos sirve muchísimo para ganar capacidad de entrenamiento largo. So those are just some examples of how to apply lower moderate intensity effort.
Genial, son unas formas, son unos ejemplos en los que podemos ver de cómo aplicamos la intensidad en cada uno de los tipos de entrenamientos. So high intensity training is still really important. It's just impossible to do 100% of the time. Entonces, entrenamiento de alta intensidad sigue siendo muy importante, pero es simplemente imposible hacerlo el 100% del tiempo. Planning and deciding which parts of your training you're going to attack with high intensity is going to help you get more out of your sessions. Entonces, planificar tu entrenamiento o decidir por tu cuenta dónde vas a poner tu intensidad te ayudará a sacar más provecho de tus sesiones. Some parts are going to be meant to do at high intensity, and some have different goals, like learning skills or practicing movement. Algunos se usan para ver qué parte de alta intensidad vas a trabajar y qué diferentes habilidades vas a practicar en esa parte. Using an effort scale is really helpful to rank your efforts and keep you from putting the effort in the wrong place. Usar una escala de RPE o usar una escala de esfuerzo nos puede ser muy útil para clasificar estos esfuerzos y evitar que se coloque intensidad en el lugar equivocado. So remember that fitness isn't everything. Movement matters a lot. Someone could be a lot, you could be a lot fitter than someone, but still lose to them in a workout because your movement is poor and you work too hard. So being fit is really important, but learning skills and developing movement quality is really important. ¿Ok? Entonces recuerda que puedes estar más en forma que alguien, pero aún así perder un entrenamiento porque tu movimiento es pobre o no has trabajado demasiado en él. Entonces es muy importante aprender nuevas habilidades y mejorar la calidad del movimiento. So I actually chose this picture as a reminder of that, because if people watched the games last year, I won this workout on the parallel bars, and it wasn't because I was fitter than anybody. It was because I was really good at moving on the parallel bars because I used to be a gymnast and my skill was a lot better than most people. So I won the workout and didn't work as hard as somebody else. Okay. Entonces, él escogió específicamente esta foto porque le recuerda a esto, porque él ganó este entrenamiento en los Games, y no porque él haya estado más en forma que los demás, sino porque él tiene mucha más skill en las paralets, porque él solía ser un gimnasta antes. Entonces, tiene mucha más habilidad tenía mucha más habilidad que los demás en este tipo de movimientos. Genial. Muy bien. Ahora, volvemos a otra pequeña y corta parte con respecto a preguntas sobre intensidad dentro de los entrenamientos. Vamos a darnos solamente un par de segundos para ver qué preguntas pueden salir exclusivamente con respecto a intensidad dentro de los entrenamientos. Vamos a ver. Tipo de intensidad dentro de los entrenamientos y estrategias con respecto a la aplicación de intensidad. Tenemos una pregunta que dice, en los EMOMs largos, para mejorar movimientos, ¿qué recomendaciones darías? Sobre todo gimnásticos, en cuanto al número de repeticiones, en base al número máximo de repeticiones que tienes de ese movimiento. Vale. So we have a very good question talking about the long EMOMs that we use to practice a skill or to improve a skill. And the question is about how many reps we should program depending on the max reps you have of that movement. So maybe we can talk about percentages. I don't think that's the best way to think of it, because every movement is very different in terms of time it takes. Like if I was going to say, oh, my max pegboards I could do unbroken is 10. You still can't put 5 in a minute,
even though that's only 50% of your effort because they take so long to do. Ok, entonces dependerá de cuánto se tome el movimiento, porque él puede decir que el máximo de subidas de pegboard que él puede hacer son 10, pero de igual forma él no puede hacer 5 dentro de un minuto. So it's more useful to look at it as rest time. If you have low to moderate intensity movements, you should be having 45 seconds of work probably as the maximum, maybe 15 seconds of rest in the minute. Ok, entonces deberíamos tener aproximadamente un trabajo de unos 45 segundos dentro del minuto de ese movimiento en el que estamos trabajando. But if you have a high intensity movement mixed in, like a heavy power clean or something, you don't want to push that all the way to the end. You might just have 2 reps that are meant to be done under fatigue. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un movimiento que es un levantamiento pesado, posiblemente no quieras llegar hasta el final de ese minuto, sino que puedas hacer como un máximo de 2 repeticiones dentro del minuto, porque si no estarías muy fatigado para poder continuar. So it has more to do with the intensity of the effort. The example that I had 15 handstand push-ups in 1 minute. But if those were parallel deficit handstand push-ups, you could make it only 5 and they would be done a lot faster, but the intensity of the effort is still high. Ok, entonces también depende mucho de la intensidad del movimiento. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos 15 handstand push-ups dentro de un minuto. Pero si lo cambiáramos a parallel handstand push-ups o handstand push-ups con las paralelas, tendría que cambiarlo a 5 repeticiones, que no se tardaría tanto tiempo, pero igual la intensidad sería igual de alta que hacer 15 repeticiones de handstand push-ups regulares. So I would say as a rule, if you're working on high intensity or high skill movements, keeping the reps low is good. So you have maybe only 30 seconds of work, 30 seconds of rest, maybe even less work. But if it's more about building capacity, then it's more like 45 seconds, 50 seconds. So a movement like wall balls, you could push to 45 seconds or 50 seconds. But if you want to learn how to do pegboards well, you put 2 pegboards in a minute and that's lots. Ok, entonces para crear una especie de regla, podría ser en un movimiento con muy alta intensidad, tal vez trabajar unos 30 segundos, y si es un movimiento que requiere menos intensidad y es más una cuestión de crear capacidad de trabajo, tal vez acercarnos más a esos 45 segundos que hayamos hablado antes. Muy bien. An effective way to balance it is to do 1 minute of capacity, 1 minute of skill. So you could do like 45 seconds of rowing, 2 squat snatches, and then you get fatigue for those skills, but then after the skills you get a little bit more rest before you go back to a longer effort. Ok, y que normalmente él combina un movimiento de capacity, de aeróbico, digamos así, con un movimiento de skill. Entonces pondría unos 45 segundos de remo y seguido de 2 squat snatches, que ya para los 2 squat snatches te quedaría un mayor tiempo de descanso y puedas ya recuperarte para el siguiente minuto. Nice. Very good. So I think that's it for this part. We may continue. Eso es todo. Esta parte, chicos, creo que podemos continuar, ¿cierto? Genial. Venga, vamos a nuestra siguiente parte de la presentación de Pat. Venga, aquí lo tenemos. Continuamos. Preparing for competition. Toma. All right. All right. So this is something I know a lot about. Okay, so when it's time to compete, we have to put together some of the skills that we talked about, and now it's time to make decisions that are going to maximize your score or your time. So how can we train specifically to compete well? Entonces, cuando ya llega la hora de la competición, tienes que poner una forma en las que vas a tomar todas las habilidades de las que hablamos
y ahora sería el momento de tomar las decisiones para maximizar tu puntaje. Entonces, ¿cómo podemos entrenar específicamente para competir bien? The one thing you can do is learn a lot of different ways to do the same movement. And this might sound kind of funny, but we'll talk a bit more about it later. This is something you can practice during those skill sessions, the moderate and then low intensity work. ¿Okay? Entonces, una forma que podemos hacer, y puede sonar un poco gracioso, pero o un poco raro, es tener más de una forma en las cuales hacer un movimiento. Y esto puede ser una habilidad que puedes practicar con esos entrenamientos de intensidad moderada, de lo que hablamos o de los que hablaremos pronto. Small details matter a lot in competition. So when you're preparing to compete, it's worth practicing what floor transitions might look like, what direction they might make you face in competition, and actually focusing on those details. Entonces, pequeños detalles en competición importan muchísimo. Cuando te estás preparando para competir, vale muchísimo la pena practicar las transiciones en la arena, por ejemplo, o donde te van a pedir que estés viendo en un ejercicio. Y eso va a hacer que valga mucho el esfuerzo en competiciones. Before competition, doing a lot of maximum threshold training is a really good way to find paces that are hard but sustainable for you, and they can help you strategize workouts. Entonces, para las competiciones, hacer mucho entrenamiento de umbrales es una buena forma de encontrar ritmos de entrenamientos que sean duros, pero sostenibles para ti y que puedan ayudarte a crear estrategias de entrenamiento. Okay, movement strategy. This is an interesting one and one of my favorite topics. Dice Pat que movement strategy, estrategia de movimiento, es una de sus partes favoritas de entrenamiento. So some of us do this really naturally without thinking about it, but other people have to plan for it and really understand it. Algunos de nosotros lo hacemos más natural, pero otros sí necesitan planearlo y necesitan practicarlo también. I think that for competition purpose, you should have at least 2 different ways that you can do almost every movement. Que por propósitos de competiciones o a fines de competiciones, él cree que deberías tener al menos 2 formas de hacer un movimiento o de hacer cada movimiento. The techniques you use will be slightly different, and each will be useful in a different situation, depending on the number of reps you have to do, the weight, the speed, or any other factors. La técnica será un poquito ligeramente diferente y dependerá o será muy útil en diferentes situaciones, dependiendo del número de reps que tienes que hacer, el peso o la velocidad a la que tienes que ir. So I listed a few really simple examples of this, and we'll go through them. Tenemos un par de ejemplos fáciles con respecto a esto y vamos a ir a través de esos ejemplos. One that we see a lot that's really obvious to us is on a barbell doing touch and go reps or dropping the bar between each rep. Uno que vemos muy común es hacer en repeticiones touch and go o hacerlas de uno en uno. Touch and go is really useful when the weight is light or you have less reps to do, and you would do single reps if it's heavier weight or you have a lot of reps. Touch and go es muy útil con peso ligero o menos repeticiones, pero hacerlas de uno en uno para hacer más repeticiones o mayor peso. A little bit less obvious, what if you had to do a set of 10 burpees over the bar in a very short workout versus 100 burpees over a bar in a long chipper? Una que no es tan común es que tendrías que hacer, si tienes que hacer 10 burpees over the bar en un entrenamiento corto
comparado con 100 burpees en un chipper largo. We would probably use more of a sprint style burpee, stay low to the ground for the 10, and then use a smoother, steady rhythm for the 100 reps in a chipper. Entonces, para la parte corta, tendrías que mantenerte muy cerca del suelo y mantenerte lo más rápido posible. Y de la forma de los 100 burpees, tendrías que ir a un ritmo más suave y encontrar un ritmo fluido a través de las repeticiones. Some situations are obvious and others aren't. So what if you had two movements that conflict with each other? It might be a good idea to change your strategy on one. Algunas situaciones son obvias, pero otras no lo son tanto. ¿Qué tal si tienes dos movimientos que son conflictivos el uno con el otro? Y tenga que ser una buena idea cambiar de estrategias en uno y en el otro. For example, a workout finishes with a big set of wall balls, and now you have to do front rack walking lunges to the finish. It might be useful to use a different front rack position when you have really tired shoulders. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si un entrenamiento termina con un set muy largo de wall balls y tengas que hacer, y ya hayas tenido que hacer zancadas, por ejemplo, zancadas andando hasta el final? Es posible que tengas que tener un ritmo un poco más tranquilo, porque luego vas a tener que hacer los walking lunges. In competition, sometimes standards change. So the more ways we've played with different movements, the less those types of decisions are going to affect you. En varias competiciones, los estándares cambian, entonces es posible que tengamos que cambiar la manera en la que nos movemos en los movimientos. When we start to look at managing conflicting movements, there's an unlimited amount of ways to explore this in your training, and it can make it kind of fun to figure out efficient ways to move so that you can go right into another movement without having too much fatigue. Podemos encontrarnos con formas eficientes de ver cómo nos movemos entre un movimiento y el otro, y podemos jugar con ese tipo de estrategias cuando tenemos movimientos que pueden ser conflictivos el uno con el otro. So this is like the top of movement efficiency. If you're able to save certain muscle groups within a workout, you're going to allow yourself to be very effective in competition. Okay. Entonces, esto es, can you say that again, Pat? Yeah, this is like the peak of movement efficiency training. If you're able to save certain muscle groups in a workout, you're going to be able to be really successful in competition. Okay, entonces, estas son formas que nos podemos mover eficazmente entre alguno de los movimientos, y podríamos encontrarnos luego en las competiciones, con ellos. Good. So we can go to the next slide, right? I'll just say one more thing here. Okay. Go ahead. So there is technically a good and right way to move for most movements, but in competition, advantages can be found anywhere. So it's worth playing with movement in your training. Okay, dice que siempre hay una forma eficaz de hacer, o una forma más eficaz de hacer un movimiento, aunque en competencias podemos jugar un poco y encontrar la forma que más nos puede servir para una o para la otra. Good. Okay. Competition setup. Yeah, so training for competition setup. Yeah. Entonces, hacer como que un setup, ver cómo posicionamos las cosas para que las cosas se vean como en una competición. So most competitions put specific requirements in place for how and when you might need to move equipment or round markers. Ok, muchas competiciones ponen requerimientos específicos por dónde deberíamos colocar el equipamiento, o ponen marcadores, o ponen como unos círculos redondos que sean un marcador para ellos.
Usually they also require you to start on a start mat and run to a finish mat and force you to face a certain direction while you're competing. Y usualmente te piden que comiences en una alfombra donde inicias y que corras hacia una alfombra de finalizar cuando terminas el entrenamiento y que estés viendo a un lugar en específico cuando estés haciendo el entrenamiento. Practicing these things leading up to a competition is really helpful so that you don't make small mistakes that cost precious time in competition. Ok, practicar este tipo de cosas nos lleva a que sea muy útil para nuestras competiciones y no hacer errores pequeños que nos pueden costar mucho tiempo. Usually it's pretty easy to predict roughly how they're going to make workouts transition. If you practice workouts for the competition, specific workouts, you can try to guess. And in a lot of cases, it will affect the way that you actually break up the work. Ok, usualmente es muy fácil predecir más o menos cómo te van a forzar que hagas las transiciones. Entonces eso lo puedes practicar para que te salga más o menos así y puedas ver cómo te afecta en tu entrenamiento. So I made a sample workout here, 30, 20, 10, hang, power, clean, and toes to bar. For this example, we're just going to try to predict what the flow of the workout might look like. Ok, entonces él hizo un ejemplo de un workout y vamos a ver si nosotros podemos predecir cómo sería el flow de este entrenamiento. So I drew a little competition floor. The line through on the left side is the pull-up bar. Ok. Tenemos, dice Pat, él dibujó, porque esto lo hizo él dibujó el suelo del entrenamiento y dice que la línea que está a la parte izquierda es el pull-up bar, es donde se pueden hacer las dominadas o en este caso los toes to bars. Yeah, so the green circle is the start mat, the red circle is the finish mat, the squares are where you would need to complete the reps for the hang clean. Ok, está la parte, el círculo verde es donde inicias, o donde está la alfombra de inicio, el círculo rojo es donde está la alfombra de finalizar, y cada uno de los cuadros es donde tienes que hacer las repeticiones de los hang power cleans. And the arrow is the direction that you have to face the whole time you're competing. Y la flecha es la dirección en la cual tienes que estar viendo en todo el entrenamiento. So there are a lot of possibilities for how you could break this workout up on a competition floor, but we're just going to guess that you would have to start underneath the rig on that green start mat. You have to run under the rig to the bar. After each set, you advance the bar, you come back to the rig, and then at the end, you have to run to the finish mat. Pretty simple. Ok. Hay muchas posibilidades de cómo nos podrían mandar a hacer este entrenamiento, pero digamos que por adivinar, comenzamos justo debajo de la plataforma, corremos hacia la barra, hacemos cada ronda de los cleans, volvemos al rack, hacemos los toes to bars y vamos avanzando poco a poco a través de los power cleans hasta terminar el entrenamiento. For this floor setup, we've made it so that you have to do half the hang power clean reps and then advance to the next square. So in the first round, you would do 15 in each square. In the second round, you would do 10 in each square. And then in the last round, you would do 5 in each square. En este setup que hicimos, tenemos que en cada uno de los cuadros tienes que hacer la mitad del set que tendrías. Es decir, en los primeros dos tendrías que hacer 15 y 15, en el siguiente 10 y 10, y en los últimos dos 5 y 5. So this is a really simple workout, 30, 20, 10, 2 movements, but a lot can go wrong if you lose focus on a competition floor. Entonces, esto sería bastante simple, pero muchas cosas pueden salir mal si te distraes en la arena. Let's pretend for me, my perfect
way to break up this workout. The first round, I want to do 3 sets of 10. But I'm knowing this floor setup, it might be smart to change that strategy because I have to move after 15 reps. So if I do 10 and then I drop the bar, I have to do 5 and then advance. And the most efficient way to advance the bar is on the ground. You can just sort of throw it forwards. Ok, digamos que queremos hacer en la primera 3 sets de 10, pero luego si hacemos 10 y luego 10, tendríamos que hacer 5 entre cada uno de los sets y perderíamos un poco de tiempo, y una forma fácil de ganar tiempo en ese tipo de entrenamientos, porque simplemente es avanzar con la barra, es lanzar la barra y dejar que la barra avance sola. Making a mistake there could lead to you picking up the bar to an extra time to have to do just a small set before moving and wasting time. Hacer este tipo de errores haría que tengas que volver a levantar la barra para tener que hacer un set pequeño de repeticiones. When I come back to the rig to do toes to bar, if I run and I just jump onto the bar, I'm going to be facing the wrong direction. And your judge is going to stop you. They're going to make you turn around and jump back up. And any reps you did wouldn't count. So that's going to lose you a lot of time as well. Entonces, cuando yo ya venga de regreso al rack, lo primero que quiero hacer es correr rápido y colgarme del rack y comenzar a hacer repeticiones, pero el juez me va a decir que me tengo que bajar porque estoy viendo a la dirección opuesta y voy a haber perdido mucho tiempo o mucho preciado tiempo. When I finish my last toes to bar, if I forget to run to the finish mat, you're going to lose a lot of time as well. Y si termino mi último set de toes to bars, pero me olvidé de que tengo que correr hacia el finish mat, hacia la alfombra donde se termina, habré perdido también mucho tiempo. These are skills that are specifically reserved for competition. Being focused and practice and having a plan can save you a lot of time on a competition floor. A lot of workouts that we do in competition are won and lost in the transitions, and that's free time. It's not even workout time. So don't let that time get away from you. Ok, entonces estar enfocado es una habilidad que se usa para competición y se practica bastante para tener un plan con el cual vas a ganar la mayor cantidad de tiempo posible en esos entrenamientos. Muchos entrenamientos de competiciones se ganan y se pierden con las transiciones. Eso es tiempo gratis. Así que no dejes que se te vaya ese tiempo que tenemos ahí gratis. Just one more note. I feel like for me, doing workouts like that makes them more fun and more engaging. You know, it feels more like a competition. You're moving things around. Also, if you're really bad at counting rounds, sometimes it helps you keep track of your workout. If you have to move the bar or you move a little cone or something like that every time you finish a round. Dice Pat que en ese tipo o hacer los entrenamientos de esa manera lo hace que esté mucho más enfocado en el entrenamiento, incluso lo hace más divertido porque, o agregándole que se le hace mucho más fácil llevar la cuenta de las repeticiones porque te vas moviendo a través de ellas. Entonces puedes estar enfocado en otras cosas y no solamente en contar. Okay. Let's see. Next one. Finding your threshold. Encontra tu umbral. So when we get close to competition time, it's time to stop spending as much time practicing skills and developing the specific tools and start treating more workouts like you would in a competition and maximizing your time. Entonces, cuando nos acercamos a la competición, es tiempo de dejar de practicar habilidades y comenzar a desarrollar herramientas específicas y comenzar a tratar más los entrenamientos como si fueran entrenamientos de competiciones. Taking more strategic approaches that you can sustain for the length of an entire workout without crashing, like how you're going to break up reps, is really important. Ok, tomar más visión
estratégica de cómo te vas a acercar a un entrenamiento para que puedas durar todo lo que dura el entrenamiento sin llegar a esos fallos en medio de un entrenamiento. You do still want to push your paces because it is still training. If you make a mistake and you burn out before the end of a workout, it's better to do it now than in the competition. Ok. Si puedes hacer que tu pacing sea un poco más fuerte, aún así es entrenar, y si fallas, es mejor hacerlo ahora que hacerlo cuando estés en competición. If you can try to hold your efforts just below a red line until you get to the end of a workout, a really good execution will leave you able to push hard for maybe the last minute of a workout. You don't want to finish a workout crashing. Okay. So, entonces quieres intentar sostener tu esfuerzo en un punto máximo donde no llegues al fallo, para dejar al menos un último minuto donde puedas dejarlo todo y no terminar un entrenamiento ya cuando estás fallando constantemente. Ok. That's it. Ok. Entonces, tenemos preguntas con respecto a esa última parte de nuestra presentación, chicos. Veamos. A ver, creo que de esta parte está bastante bien. Vamos a ver si tenemos un poco más de preguntas. Pat, do you need a second to take some water? No, I'm good. My You're dog good? was just sitting next to me. Yeah. Oh, okay. Okay. So I think we can continue, right? Ooh, Yep. Very No questions there? No questions. ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos? All right. We'll have a last question section at the end anyway. Ok, sí, You think tenemos it's una something. última parte de igual forma al final de la sesión, así que de igual forma las podemos guardar para ese momento. A ver, veamos. Podemos continuar. Ok. Bien. Vamos ahí, chicos. Our last section is just about taking better care of our bodies. Entonces, la última sesión, la última parte de la presentación es cómo cuidar nuestros cuerpos. So when we are training a lot and we're focused on pushing ourselves every day, it can be hard on our bodies, right? Cuando entrenamos mucho y nos esforzamos a diario, puede ser bastante duro para nuestros cuerpos. It's really easy to get super focused on our goals, and sometimes we forget to take care of ourselves. Es bastante fácil estar súper enfocados en nuestros objetivos y se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos. We spoke before about using low and moderate intensity efforts to keep building skills and making progress without breaking down our bodies too much. Ok, hablamos antes sobre el uso de entrenamientos de baja intensidad para seguir desarrollando habilidades y progresando sin romper demasiado nuestros cuerpos. But it's also very important to be kind to your body and try to be honest with yourself when it comes to aches and pains. Ok, también es muy importante ser amable con nuestros cuerpos y tratar de ser honestos con nosotros mismos cuando se trata de dolores y molestias. It can be a really hard decision for an athlete to decide to back off, but try to remember that every day doesn't really matter individually. It's the sum and accumulation of all of your days that matters. So one bad decision could mean dealing with an injury for a long time, and it isn't worth it for that one day of training. Ok, entonces puede ser una decisión difícil dar marcha atrás al entrenamiento, pero recuerda que cada día o que un día no importa individualmente, sino es la suma de todos los días lo que importa. Una mala decisión
significaría lidiar con una lesión durante muchísimo tiempo y esto no valdría la pena hacerlo por un solo día de entrenamiento. Real progress is made by stringing together lots of healthy good days in a row. El verdadero progreso se hace haciendo un encadenamiento de bastantes días saludables en consecuencia. And as I get older, I'm definitely appreciating the worth of good rehab and activation and warm-ups more and more. It takes some time, but it's worth it to get more out of your sessions and your weeks. Dice que a medida de que va envejeciendo, aprecia más y más el valor de la prehabilitación y la rehabilitación y que toma bastante tiempo, pero que vale muchísimo la pena. So I definitely used to be someone who would walk into the gym and just start a workout, but I can't really do that anymore. Dice que él solía ser como muchos de ese tipo de personas que simplemente entraba al gimnasio y comenzaba a hacer un entrenamiento, pero ya no puede hacer ese tipo de cosas. And I work as a chiropractor, so I can tell you it's really valuable to activate your muscles, create warm-up routines, and help yourself get the most out of your sessions just to keep from getting injured. Dice que él también es un quiropráctico y que puede saber lo valorable que es hacer activación y rutinas de calentamiento para la grandísima o para sacar el mayor provecho de tus sesiones de entrenamiento. If it's possible, it's great to work with a therapist of some kind to build some sort of routine that's specific to you for activations, rehab, if you have any small injuries. De ser posible, sería genial que trabajes con un terapeuta para crear rutinas específicas para ti, para esa parte de activación de tu cuerpo antes de entrenar. I'm sure a lot of people have some small injuries at any given time. So after training, it's really good to spend a little bit of extra time doing a little bit of rehab on some of those areas that bother you. Try not to look at training as when you finish your last workout, it's done. Take an extra 10 or 20 minutes to do something else and consider that part of your training. Okay. Es muy importante que luego de nuestro entrenamiento nos tomemos un poco de tiempo para hacer un poco de rehabilitación de algo que tal vez te esté molestando, porque seguramente a todos algo nos puede molestar un poco. Entonces, hagamos que esos, digamos, 10 minutos sean también parte de nuestro entrenamiento, esa parte de rehabilitación. It's also very important to remember that rehab or physio exercises are not meant to be high intensity training either. So take it easy on them. Don't go through them as fast as you can. Your body is going to thank you. Ok, también recuerda que esas partes de rehabilitación no se suponen que sean a alta intensidad, así que tómatelo con calma y no lo hagas a tope, sino dale a tu cuerpo ese descanso que necesita. So obviously I can't prescribe exercises for everyone through the internet, but what I will say is two things. Bands are an amazing tool for activations, rehab, physio, all that stuff. And static holds are basically your best friend for rehab. So anything from wall sits, hanging, hollow body holds, all that stuff is amazing. So do a lot of it. Ok, entonces dice que obviamente él no nos puede prescribir ejercicios a través de una cámara, pero sí nos puede decir un par de cosas. Que trabajo con bandas elásticas son una herramienta buenísima y sostener una postura estática
son de nuestros mejores amigos en la parte de rehabilitación, como sosteniendo siempre cualquier tipo de postura que te ayude a ganar más estabilidad, por ejemplo. Muy bien. Very good. Ok. So, una vez más, en esta parte de cómo tratar a nuestro cuerpo, vamos a ver cómo tratar a nuestro cuerpo, chicos, a través del entrenamiento. O en nuestro entrenamiento nos queda alguna pregunta por acá. Les damos un par de minutillos. Yeah, and that's it for the content in the webinar today. So Okay. if there's any questions on any of it, people should Chicos, hop in. súper importante. Eso sería todo por ahora con respecto a la presentación que les teníamos preparadas. Entonces, si les queda algunas otras preguntas con respecto a todo lo que hemos hablado hoy, pues son bienvenidos a hacer esas preguntas. A ver, tenemos una pregunta por acá que dice, ¿cuántas sesiones de cuidado para el cuerpo le mete cada semana? So, Pat, we have one question here is, how many sessions of recovery you do a week? I do one I basically do, so I take Mondays off. I have one day off of training, but I work on Mondays at the clinic. So I just work on my day off. And then I train Tuesday, Wednesdays, and then I take Thursdays, I swim as kind of a recovery session. Mm-hmm. And then I train through the weekend, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so it's kind of one recovery day. Two recovery days. One is like an active recovery day. Ok, entonces Pat dice que él tiene técnicamente 2 días de recovery. Un día es el lunes, que él no entrena los días lunes, pero es un día que él trabaja en la clínica. Entonces que también está un poquito activo. Y los jueves es un día que tampoco entrena, pero sí tiene active recovery, que es, él va a nadar los jueves. Entonces es su día, tal día como hoy. Entonces es su día de recovery activo. Vamos a ver, ¿tiene alguna otra pregunta que tenemos aquí de Guille? ¿Haces algún tipo de programa de recovery o activación por las mañanas o justo después de despertarte? So Guille has a question here and it says, do you have a specific recovery program or a morning activation program, just like right after you wake up? It depends on the day and what I'm doing. I like to do a little bit of a stretch in the mornings to just wake my body up. And so a lot of times I do that with my toddler. Ok, que le gusta un poco de estiramientos por las mañanas y que lo hace con su hijo por las mañanas, claro. I just get down on the floor with him and do a little bit of stretching. And then when I go to the gym, I spend some time doing activation depending on what I have to do. For me, a lot of it, I have some old shoulder and knee injuries. So a lot of my activation is around making sure that those things don't get reactivated. Ok, entonces que es mucho de al principio del día ponerse en el suelo con su hijo y hacer estiramientos, que sí lo hace por las mañanas, y que ya luego la parte de activación es cuando llega al gimnasio, que él tiene unas lesiones antiguas de hombro y de rodilla y que su mayor enfoque es el hacer que esas lesiones no se pongan más graves. I will say, I think some of the apps, I work with Pliability, but the apps that give you a routine are great because it just means you don't have to think about it. And they'll usually give you, you know, a routine that could be 10 minutes long. You just do it and then it's done. You don't have to think and it just is very automatic. So those are actually really great. If anybody has access to those, they're really good. It makes it really easy. So when it's easy, you do it more often. Do you have any like pliability code? Like, I don't know if I do. I don't. Let me check quick on my phone. I mean, it's like Pat
10, Pat Vellner 10, something like that. I might. Let me check quick. Ok, Pat dice que I actually don't know if I do. programas o esas apps de estiramientos, digámoslo así, o de mobility, como con la que él trabaja, que se llama Pliability, sirven bastante porque te ayudan a no tener que pensar con respecto a qué es lo que tienes que hacer, sino que te dan una rutina fácil y ya está. I don't have one active right now, unfortunately. Okay. I wish I did. It's fine. It's fine. Ok, yo justamente le estaba pidiendo a Pat si justamente él tenía como que de esos códigos de descuento para Pliability para ver si se los dábamos a ustedes ahorita, pero me dice que en el momento no tiene ninguno activo. Chicos, aprovechamos este momento para ver si nos queda alguna otra o alguna última pregunta con respecto a lo que hemos conversado hoy con Pat. Les doy one other thing on the recovery thing. I think the best way to do it, and this is something I learned from myself, is you need to make it part of your training. Like the activation, the cool down, stretching, whatever. I write all my training out every day. And if I will do everything that I write down with no exception, I'll never skip something. But if I don't write it down, there's a pretty good chance I won't do it. So if I leave the gym and I go home and I say, oh, I'll do my stretching when I get home, I might do it half the time. So make it part of your day. Make it like write it down, whatever it takes for you to make it part of your training day, and think of it as training, not as extra. Do that, because it shouldn't be extra. It should be training, and then you'll do it every time, and you'll be a lot happier for it. Ok, entonces dice que con respecto a esa parte de movilidad o de recovery que tienes que hacer, que lo hagas parte de tu entrenamiento. Él dice que él tiene una pizarra cuando va a entrenar y que todo lo que él escriba en esa pizarra, él lo va a hacer dentro del gimnasio y que él, la parte de estiramientos o de recovery, él también lo anota en esa pizarra porque forma parte de su entrenamiento. Entonces, que ustedes encuentren también esa manera de hacer de que la parte de recovery también forme parte de tu entrenamiento y de tu momento de entrenamiento. Pat, we have one more question and it says, how long, dice, ¿cuánto tiempo hace falta para calentar bien? Question is from Selma and it says, how long does it take to warm up well? It depends for what, but I mean, I would say 20 minutes. Ok. Dice que depende de para qué, pero que ronda alrededor de los 20 minutos. Depends how old you are and what you have to warm up for. Depende de qué tan viejo estés y de para qué es lo que estás calentando. Muy bien. Muy bien. But usually I would start, I want to make sure my joints feel good, do a little bit of a joint warm up, and then to do a small general warm up and then muscle warm up for whatever, there's fast ways to kind of do it. I have a rower warm up that I do that's 5 minutes, and it's a pretty good general warm up. But then if I had to get my shoulders ready to go overhead, I have to do a bunch of extra on top of that. So, 15 to 20 minutes to have yourself really feeling good is probably a pretty good, you wouldn't need to do more than that probably. Ok, muy bien. Dice que normalmente él comienza con un poco de calentamiento de articulaciones, luego un calentamiento general y luego un calentamiento, digamos, para cada una de los músculos que va a usar. Él tiene un calentamiento general, por ejemplo, que es en el remo, que dura 5 minutos, pero que en el caso de que él haga eso y luego tiene que hacer algún movimiento overhead, que ya tendría que hacer otros movimientos aparte para hacer ese tipo de activaciones. Muy bien. But here, so my favorite fast warm-up is 5-minute EMOM on the rower, 20 seconds easy, 20 seconds moderate pace, 20 seconds hard pace. And you just do that 5 times, and it's a pretty good general warm-up. It's just not going to get your shoulders ready to go overhead, but it does pretty much everything else. Ok, un secreto que nos está dando y solamente lo sabemos nosotros que estamos acá.
un calentamiento general que le gusta mucho es hacer un EMOM de 5 minutos, donde cada minuto es 20 segundos suave, 20 segundos moderado, 20 segundos rápido, durante 5 minutos. Ojo, chicos, esto es exclusiva, lo tenemos nada más nosotros, Cuidadito. Muy bien, very good. So Pat, we did all this, hicimos todo esto que acabamos de hacer, pero but I think there is something like bigger you want to tell people that are with us right now. Pero creo que hay algo un poco más grande que les queremos decir a la gente, ¿cierto? Yeah, that's all we had for the online stuff, but we are trying to plan to do a live seminar in Madrid in the fall. So we'll hopefully have, a bunch of more stuff for that, and it'll be a little bit more hands-on and more fun, lots more stuff to do. But yeah, we're gonna hope that most of you guys will be able to join us there in the fall. Muy bien, chicos, que estamos organizando que Pat haga este mismo seminario donde tendremos muchísimo tiempo de pasar por muchísimas otras cosas y hacer un trabajo 1 a 1 aquí en Madrid. Y estamos organizando ese seminario presencial con Pat Vellner aquí en Madrid. Entonces que nos encantaría que ustedes estuviesen con nosotros en ese momento. Incluso mi compañero Fran tiene un par de enlaces que podíamos usar y compartir para este momento, ¿cierto? ¿No, Fran? It'll be a lot of fun. I think that some of these things are interesting to learn and hear about, but they make a lot more sense when you get to do them and feel what it means. So I think that will be a really cool seminar. Ya, que dice que él cree que va a ser un seminario bastante genial y que cree que cuando estemos en 1 a 1 y que estemos todos en vivo trabajándolo, será una forma mucho más real y mucho más productiva de ver todo lo que estamos aprendiendo y que la vamos a pasar genial acá. Ok, very good. Dice Selma has one last question. Is there any movement that you don't like in a workout, and how would you focus mentally? There's lots of movements I don't like in workouts for different reasons. Okay, hay varios movimientos que no le gustan por diferentes razones. But I think if it's something that I struggle with a little bit, like that's the area that you need to focus the most on and just make sure that you can get through it. Like I think mostly you narrow your focus to be very small. If it's something you really struggle with, you might need to focus on every single rep, whereas something that you're really good at, you can think of it 10 reps at a time, or you're thinking about the next movement already. So I usually just try to narrow my focus on what specific cues or things I need to focus on to make myself as good at that as I can be. And then I find that if you're thinking about small things, it's done before you know it. Okay, entonces dice Pat que normalmente intenta hacerse lo mejor posible en ese tipo de movimientos. Si tiene un movimiento en el cual no es muy bueno, intenta enfocarse muchísimo en esos movimientos, y que también cuando estás ya en medio de la competición, que no te preocupes porque pasa tan rápido o pasa muchísimo más rápido de lo que crees, y en un 2x3 ya está listo. Ok, chicos, muy importante, en el chat tenemos el enlace para acceder de manera, lo antes posible al seminario en vivo que haremos para, digamos, la parte, o digamos en octubre, o digamos que es otoño, pero de una sola vez ya pueden hacer la reserva para este seminario que tenemos con Patrick Vellner, ya digamos en la post-temporada de los Games del 2023. Pat, thank you so much for doing this with us. We are like from the Spanish community, as I told you when we first met. We really thank you so much for giving us the time to be with us.
and to spend and to give us all this knowledge you have. Le digo a Pat que estamos muy agradecidos como comunidad española de que nos haya dado este tiempo de estar con nosotros y de compartir todo este conocimiento con nosotros. It's my pleasure. It was fun to do. I hope you guys enjoyed it and learned something. And yeah, look forward to maybe seeing some of you in the fall. Ok, que definitivamente se divirtió haciendo esto con nosotros y que espera con muchísimas ansias conocernos a nosotros en el otoño. Entonces, eso, chicos, con el corazón en la mano les digo, muchísimas gracias por haber venido. Yo me la pasé genial. Pat, ha sido increíble trabajar contigo. Desde toda la familia de Coraje aquí presente, te damos un inmenso corazón. A ti, Pat, te queremos muchísimo. We love you so much, man. And te dicen que gracias por las lecciones que they're telling you in the chat, thank you so much for all the lessons you're giving us and that you rock. And then that it was like a really interesting time. So we all thank you so much for being with us, Pat. Thank you. I appreciate it so much. Thanks for showing up and hanging out. And I know it's late there, so everybody have a good night. Okay. Ya, que él nos está diciendo que las buenas noches, chicos. Que descansemos mucho y que estemos muy bien. Esto ha sido este webinar con Patrick Vellner. Los quiero muchísimo. Gracias por venir. Nos vemos con Patrick Vellner en otoño en Courage, Madrid. Bye, bye. Adiós, chicos. See you guys. See you. Nos vemos, Pat.